Hola profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Darena Costa Archila, estudiante de licenciatura en educación infantil en Uniminuto. En este video tipo podcast voy a realizar un análisis crítico sobre el caso titulado El sistema de evaluación a la Universidad de San Sebastián. A través de este caso podemos reflexionar sobre cómo algunos métodos de evaluación pueden afectar el aprendizaje, la motivación y hasta la permanencia de los estudiantes dentro de una institución educativa. Antes de iniciar con las preguntas seleccionadas, quiero mencionar que esta lectura me hizo pensar mucho en experiencias personales que he vivido como estudiante. En varias ocasiones sentí que algunas evaluaciones estaban más enfocadas en memorizar información que en comprender realmente los temas. También he vivido experiencias positivas con profesores que permiten participar, opinar y aprender desde la reflexión. Eso hace que uno se sienta más motivado y comprometido con su formación. Por esta razón, considero que la evaluación no debería verse únicamente como una forma de poner notas, sino como una herramienta que permita orientar, acompañar y fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En el caso de Camilo, se evidencia que la evaluación basada principalmente en exámenes de opción múltiple limita bastante el desarrollo del pensamiento crítico. Aunque este tipo de pruebas puede servir para medir conocimientos básicos o recordar conceptos específicos, no permite analizar realmente si el estudiante comprende los temas o sabe aplicarlos en situaciones reales. Camilo obtenía buenas calificaciones porque tenía buena memoria, pero él mismo sentía que no estaba aprendiendo de manera profunda. Esto demuestra que muchas veces una nota alta no significa necesariamente que exista un verdadero aprendizaje. El estudiante puede memorizar autores, teorías o conceptos solamente para responder un examen y luego olvidar la información poco tiempo después. Considero que el pensamiento crítico se desarrolla cuando el estudiante tiene la oportunidad de analizar, interpretar, argumentar y expresar sus propias ideas. Sin embargo, en una prueba de opción múltiple casi nunca existen espacios para explicar pensamientos personales o reflexionar sobre los contenidos. El estudiante simplemente debe identificar cuál respuesta coincide con la que el profesor considera correcta. Además, en una carrera relacionada con la educación, esto se vuelve aún más preocupante, porque los futuros docentes necesitan aprender a cuestionar, reflexionar y buscar soluciones a diferentes problemáticas educativas. Si desde la universidad se les enseña únicamente a repetir información, será difícil que en el futuro formen estudiantes críticos y autónomos. Pienso que las universidades deberían combinar diferentes formas de evaluación. Los exámenes pueden ser útiles en ciertos momentos, pero también deberían incluir debates, análisis de casos, proyectos, trabajos grupales y espacios de discusión. De esta manera, la evaluación dejaría de centrarse únicamente en la memoria y comenzaría a fortalecer habilidades más importantes para la vida profesional y personal. La falta de espacios para la discusión y el análisis crítico afecta directamente la motivación de los estudiantes, porque hace que el aprendizaje se vuelva monótono, repetitivo y poco significativo. En el caso de Camilo, él inició su carrera con entusiasmo y con muchas expectativas, pero poco a poco comenzó a sentirse frustrado porque las clases se enfocaban únicamente en escuchar al profesor y repetir información. Cuando un estudiante no puede expresar sus opiniones, hacer preguntas o debatir ideas, empieza a sentir que su participación no es importante dentro del aula. Esto genera desinterés y desmotivación. Muchas veces los estudiantes terminan estudiando solamente para aprobar una materia y no porque realmente quieran aprender. También considero que el análisis crítico es fundamental para construir conocimientos más profundos.
Cuando los estudiantes discuten diferentes puntos de vista, desarrollan habilidades como la argumentación, la reflexión y la capacidad de comprender diversas realidades. Sin estos espacios, la educación se convierte en un proceso mecánico donde el estudiante únicamente recibe información. En el caso de Camilo, la ausencia de participación fue afectando poco a poco su compromiso con la carrera. Él sentía que no estaba creciendo como futuro educador y que el sistema educativo no valoraba el pensamiento crítico. Esto incluso lo llevó a pensar en abandonar sus estudios. Pienso que la motivación aumenta cuando el estudiante siente que su voz es escuchada y que sus ideas tienen valor. Un profesor que promueve el diálogo y la participación logra que las clases sean más dinámicas y significativas. Además, permite que los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje. Por esta razón, considero que las universidades deben crear ambientes donde exista más interacción, preguntas, análisis y participación. La educación no debería limitarse únicamente a memorizar contenidos, sino a formar personas capaces de reflexionar y transformar la realidad. La rigidez en los sistemas de evaluación tiene un impacto muy negativo sobre la creatividad y la innovación de los estudiantes. Cuando las evaluaciones exijan respuestas exactas y modelos únicos de pensamiento, los estudiantes sienten miedo de expresar ideas diferentes o proponer nuevas formas de analizar los temas. En el caso de Camilo, esto ocurrió especialmente en la asignatura de evaluación educativa. Aunque él intentó responder desde una perspectiva más crítica y reflexiva, sus respuestas no fueron valoradas porque no coincidían con lo que el profesor esperaba. Esto demuestra que el sistema no premiaba la capacidad de analizar o proponer ideas propias, sino la capacidad de repetir exactamente la información enseñada. Pienso que este tipo de evaluación termina limitando el potencial de los estudiantes. Muchas veces las personas más creativas son aquellas que cuestionan, proponen soluciones diferentes y piensan de manera innovadora. Sin embargo, cuando el sistema educativo castiga esas diferencias, los estudiantes prefieren quedarse en lo seguro y responder solamente lo que creen que el profesor quiere escuchar. Además, esto genera inseguridad académica. Los estudiantes comienzan a sentir que pensar diferente puede afectar sus notas y por eso dejan de participar o de expresar sus opiniones. Poco a poco la creatividad desaparece y el aprendizaje se vuelve únicamente una obligación. En la actualidad, la sociedad necesita profesionales capaces de resolver problemas, adaptarse a cambios y generar nuevas ideas. Por eso, considero que la evaluación debería ser más flexible y abierta a diferentes perspectivas. Los docentes podrían permitir proyectos creativos, análisis personales, propuestas pedagógicas y actividades donde los estudiantes puedan demostrar sus capacidades de distintas maneras. La creatividad no debería verse como algo incorrecto dentro de la educación. Al contrario, debería ser una de las habilidades más valoradas en los procesos formativos. Considero que la evaluación formativa habría cambiado de manera positiva la experiencia educativa de Camilo. Este tipo de evaluación se centra en acompañar el aprendizaje del estudiante durante todo el proceso y no solamente en asignar una calificación final. En el caso presentado, la mayoría de las evaluaciones estaban enfocadas en memorizar contenidos y repetir información. Los profesores evaluaban resultados, pero no se preocupaban realmente por verificar si los estudiantes comprendían los temas o si necesitaban apoyo para mejorar. La evaluación formativa habría permitido identificar las dificultades de Camilo desde el inicio. Por ejemplo, los docentes podrían haber realizado actividades de reflexión y discusiones grupales, análisis de casos o retroalimentaciones más profundas. Esto ayudaría a que el estudiante comprendiera mejor los conceptos y aprendiera a aplicarlos en contextos reales.
Otro aspecto importante es la retroalimentación. En el caso, los comentarios de los profesores eran muy limitados y se enfocaban más en aspectos gramaticales o de formato que en la calidad de las ideas. Una retroalimentación adecuada permite que el estudiante reconozca sus fortalezas y aspectos por mejorar, fortaleciendo así su proceso de aprendizaje. Además, la evaluación formativa promueve una relación más cercana entre docente y estudiante. El profesor deja de ser solamente quien califica y se convierte en un acompañante del aprendizaje. Esto genera más confianza, motivación y participación. Pienso que si la universidad hubiera implementado este enfoque, Camilo probablemente habría sentido mayor apoyo y comprensión dentro de su proceso académico. Tal vez no habría llegado al punto de sentirse frustrado ni de pensar en abandonar sus estudios. La evaluación debería servir para orientar y ayudar a crecer al estudiante, no únicamente para medir resultados numéricos. Transformar un sistema de evaluación tradicional requiere compromiso tanto de los docentes como de las instituciones educativas. Considero que una de las primeras estrategias sería diversificar las formas de evaluar. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, por lo tanto no debería utilizarse únicamente el examen escrito como herramienta principal. Se podría implementar debates, estudios de caso, proyectos investigativos, exposiciones, trabajos colaborativos y actividades prácticas donde los estudiantes puedan analizar situaciones reales y proponer soluciones. Estas estrategias ayudan a desarrollar habilidades de interpretación, argumentación y pensamientos críticos. Otra estrategia importante es mejorar la retroalimentación. Muchas veces los estudiantes reciben únicamente una nota, pero no comprenden qué hicieron bien o qué necesitan mejorar. La retroalimentación debería ser más humana, clara y orientadora para que el estudiante pueda crecer académicamente. También considero fundamental incluir procesos de autoevaluación y coevaluación. Cuando los estudiantes reflexionan sobre su propio desempeño, participan en la evaluación de sus compañeros, desarrollan mayor autonomía, responsabilidad y capacidad crítica. Además, es necesario capacitar constantemente a los docentes en nuevas metodologías evaluativas. Algunos profesores continúan utilizando métodos tradicionales porque así fueron formados o porque no conocen otra alternativa pedagógica. Finalmente, pienso que las universidades deben promover una cultura educativa más flexible y centrada en el aprendizaje. La evaluación no debería generar miedo o frustración, sino convertirse en una oportunidad para aprender, reflexionar y mejorar. Si las instituciones educativas aplicaran esas estrategias, sería posible formar estudiantes más críticos, creativos y preparados para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Para concluir, considero que el caso de Camilo refleja una realidad que todavía existe en muchos contextos educativos. En ocasiones, la evaluación se utiliza únicamente para medir cuánto memoriza un estudiante, dejando de lado aspectos fundamentales como la creatividad, la reflexión y el pensamiento crítico. Este caso nos invita a cuestionar la manera en que se están formando los futuros profesionales y especialmente los futuros educadores. La evaluación debería ser un proceso más humano, participativo y orientado al crecimiento integral del estudiante. También pienso que los docentes tienen una gran responsabilidad, ya que sus prácticas evaluativas pueden motivar o desmotivar a los estudiantes. Un profesor que escucha, orienta y permite participar puede marcar positivamente la vida académica de una persona. Finalmente, considero que transformar la evaluación educativa es una necesidad urgente. Las instituciones deben buscar métodos más flexibles e innovadores que permitan desarrollar competencias reales y preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo actual. Muchas gracias por escuchar este video. Espero que esta reflexión nos ayude a comprender la importancia de construir procesos de evaluación más justos, críticos y significativos.